Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Jiaping. Invitado por el Centro de Estudios de España de la Academia de Ciencias Sociales de China, Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno de España y director de Canal Red, participó en el Diálogo Juvenil China-Europa 2025, Relaciones China-Europa hacia los próximos 50 años, celebrado en la capital china. Durante el evento, Iglesias concedió además una entrevista a CGTN Español. En la conversación analizó el significado de la visita de Estado del rey Felipe VI y la reina Leticia a China y compartió sus perspectivas y expectativas sobre las relaciones entre España, la Unión Europea y China. A continuación, les invitamos a ver esta entrevista. Señora Iglesias, muchas gracias por concedernos la entrevista a CGTN Español. Antes de su llegada, el rey Felipe VI y la reina Leticia acababan de terminar una visita de Estado al país. ¿Cómo valora usted el significado general de esta visita? En un republicano como yo es poco frecuente encontrar palabras positivas hacia el rey o hacia la monarquía, pero en este caso voy a hacer una excepción. Creo que es bueno para España y bueno para China que el jefe del Estado encabece una visita con rango de visita de Estado, que eso es enormemente importante, en un contexto como el actual de enorme agresividad geopolítica por parte de Estados Unidos en Europa. Esa visita, en la que el jefe del Estado ha estado acompañado de algunos ministros muy importantes y también de muchos empresarios españoles, y que ha recibido muchas críticas por parte de la prensa de derechas en mi país, es una visita muy importante y es una visita buena para nuestro país y que señala la importancia estratégica de China para las empresas españolas y para el conjunto del país. Y al mismo tiempo es una señal de que en el marco de la Unión Europea, pues en este caso hay un país cuyos intereses estratégicos no pueden prescindir de esa cooperación y de esa cercanía con China, a pesar de las amenazas y la violencia discursiva, y no solo discursiva, por parte de los Estados Unidos, que siguen contando además en España con medios de comunicación absolutamente subordinados al gobierno del señor Trump. Entre los resultados de este viaje, ¿cuáles, a su juicio, son los más tangibles y con mayores posibilidades de materializarse para España? China es muy importante para España en lo que respecta a la inversión, y aquí hay dos áreas fundamentales. Por una parte, la construcción de baterías, y ya hay proyectos que se van a implementar en nuestro país, y por otra parte, todo lo que tiene que ver con las energías limpias en un contexto de crisis climática en la que todas las fraseologías sobre, digamos, la transición ecológica sostenible se tienen que aterrizar en algo, y ahí China está ofreciendo oportunidades que no ofrece ningún otro país y que a juicio de cualquiera son ineludibles. Y por otra parte, España puede ofrecer a China la exportación de alimentos. España sigue siendo muy interesante y una opción muy interesante en ese aspecto para China. Por eso hay muchísimos intereses en que esta cooperación, digamos, se desarrolle. Además de eso, a mi entender, y ahora hablo como director de un medio de comunicación de Canal Red, es muy importante que la narrativa sobre China en nuestro país cambie. Hay una violencia mediática enorme contra China en nuestro país. Le hablaba antes de las crónicas muy negativas por parte de medios de comunicación de la derecha sobre este viaje de Estado, sobre esta visita de Estado encabezada por el jefe del Estado, por Felipe VI, y creo que para asegurar que esa relación vaya bien en el futuro, es necesario que la imagen de China en nuestro país no esté en manos de unos medios de comunicación completamente subordinados a la agenda trumpista. Mirando hacia el futuro, ¿cuál será el siguiente paso para la relación entre España y China? Habrá que ver si sigue habiendo en mi país un gobierno de carácter progresista. El partido del que yo fui secretario general
fue imprescindible para que en España hubiera el primer gobierno de coalición después de la Guerra Civil Española, y fue imprescindible también con sus votos para que el gobierno actual, con el que somos críticos, exista. En España hay una tensión política en la que es una posibilidad tangible que el próximo gobierno sea un gobierno de la derecha y la ultraderecha, y sobre todo un gobierno clarísimamente alineado con los Estados Unidos. Ojalá eso no ocurra. Y para que eso no ocurra, yo creo que desde diferentes posiciones hay que trabajar, porque eso también podría implicar un cambio en las relaciones con China. Yo creo que un gobierno del Partido Popular y Vox sería un gobierno que no sería amigo de China y que apostaría por otro tipo de relaciones, a mi juicio, perjudiciales para España y para los trabajadores de mi país. Ojalá eso no ocurra en el futuro, porque sería una mala noticia. ¿En qué ámbito, a su juicio, ve mayor potencial de cooperación? Creo que el ámbito de las energías limpias es fundamental. Creo que el ámbito de la construcción de baterías es fundamental también. Los coches eléctricos, la exportación española de alimentos. Hay áreas que, en su opinión, estén siendo subestimadas, pero merecerían más atención. Se me ocurren también ámbitos fundamentales que tienen que ver con la cooperación cultural y que tienen que ver con la relación de las nuevas generaciones a través de dispositivos tecnológicos que están redefiniendo la manera en la que los seres humanos se relacionan en el siglo XXI. La inteligencia artificial está haciendo que el idioma cada vez sea una barrera más fácil de superar en las relaciones entre seres humanos. Ese choque cultural que ha podido existir entre nuestros países cada vez puede desafiarse mucho más. Y creo que es muy importante que, además de las relaciones económicas, China y España, los españoles y los chinos, hablen, se entiendan, que en España se conozcan también las ventajas de subordinar la economía a la planificación política, en un contexto además en el que los desafíos climáticos tienen como única vacuna frente al desastre climático planificar la economía. Y eso implica que las relaciones no pueden ser exclusivamente relaciones económicas, sino que en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la comunicación directa, esas relaciones se puedan estrechar muchísimo más. En España, además, hay una amplísima comunidad china que no siempre merece o no siempre recibe toda la atención y todo el cuidado que debería recibir por parte de las autoridades. ¿Cómo cree que esta visita influirá al papel de España dentro de la Unión Europea y su posicionamiento frente a China? En Europa manda Alemania, manda Francia, después vendría Italia y España sería la cuarta economía de la zona euro. En un contexto, digamos, de hegemonía derechista en la mayor parte de los gobiernos de la Unión Europea, con nada más y nada menos que Ursula von der Leyen al mando de la Comisión, la influencia de España es relativa. No hay que hacerse demasiadas ilusiones con respecto a esto. Pero es un mensaje muy importante que hubiera una visita de Estado a este país, y es seguramente un ejemplo para muchos estados europeos a los que Estados Unidos les está diciendo corten relaciones con China, y que sin embargo tienen buenas razones estratégicas para estrechar unas relaciones que, a mi juicio, son imprescindibles para la Unión Europea. Quiero ser muy claro en esto. Europa, por su propio interés, por el interés de sus propios pueblos y su propia población, debería tender en este siglo a alejarse de los Estados Unidos y a acercarse a China.
como objetivo histórico de largo plazo. Habrá que ver si esta visita se lee en el futuro en clave estrictamente coyuntural o, por el contrario, marca una tendencia soberana de un país modesto como es el nuestro, la cuarta economía de la zona euro. Es importante, pero no es de los países que mandan, pero sí eso puede ser una tendencia y un ejemplo para otros países de la Unión Europea que tienen todos los intereses y todas las razones para entenderse con China, que además es un aliado fiable en términos económicos, fiable en términos del respeto de la legalidad internacional y que jamás pretende imponer su modelo ningún gobierno de un signo u otro a los países con los que se relaciona. Todo lo contrario a Estados Unidos, que siempre ha tratado de ejercer su liderazgo tratando de imponer quién debe gobernar y quién no en países soberanos. En los últimos años, dentro de la Unión Europea también existen diversas voces con respecto a la relación con China. A su juicio, la Unión Europea, ¿cómo debería abordar la relación con China de manera objetiva y racional? La Unión Europea está sometida a muchas presiones y a una actitud, a mi juicio, agresiva por parte de Estados Unidos. Esa imagen del despacho oval, en la que Donald Trump sienta a los líderes europeos como si fueran niños pequeños de una clase a los que tiene que tomar la lección, a mi juicio es una imagen humillante para los europeos. La imagen de Ursula von der Leyen en un campo de golf propiedad de Donald Trump en Escocia, poco menos que dándole las gracias por un acuerdo humillante en términos económicos para la Unión Europea, creo que eso debería llevar a una reflexión sobre si Estados Unidos es un buen aliado para la Unión Europea o si, por el contrario, la Unión Europea debería tender a tomar cierta distancia y buscar otro tipo de amigos. Mi posición es la segunda. Yo creo que China es un aliado mucho más respetuoso que Estados Unidos. Me hago cargo de las dificultades geopolíticas, me hago cargo de que el sistema de defensa europeo depende de la OTAN y que Europa está llena de bases militares de los Estados Unidos. Pero que los europeos estemos pagando una guerra contra Rusia, que está generando un enorme sufrimiento a los dos países, pero sobre todo a Ucrania, y que no aumenta la seguridad de los europeos ni su prosperidad y que ha roto unas relaciones históricas entre Alemania y Rusia que tenían quizá uno de sus elementos definitorios en Nord Stream y en lo que implicaba la compra de gas barato por parte de Alemania a Rusia, que todo eso haya volado por los aires en una lógica en la que Europa parece más una provincia de Estados Unidos que un espacio geopolítico soberano, debería, a mi entender, hacer pensar a los europeos que hay que mirar hacia Asia y dejar de mirar tanto al vecino atlántico que cada vez es un socio menos de fiar. ¿Qué papel puede jugar España en promoción de una cooperación pragmática entre China y la Unión Europea? Ojalá eso ocurriera. Para eso sería importante mantener a la derecha y a la ultraderecha lejos del gobierno de España, porque son formaciones políticas subordinadas a los Estados Unidos. No va a ser fácil, pero nosotros vamos a trabajar en esa dirección. A partir de ahí, yo creo que el pragmatismo y el respeto, y al mismo tiempo una voluntad de que a nuestro país le vaya bien, debe caminar en esa dirección, en la dirección de estrechar lazos con una potencia económica que aporta muchas posibilidades al desarrollo y al bienestar de nuestro país. Ojalá esto se convierta en ejemplo. ¿Va a ser fácil? No. Pero ya el hecho de que se pueda hablar de ello, ya el hecho de que yo pueda estar aquí hablando de eso es importante para introducir un debate que yo creo que es muy importante para los españoles. ¿Cómo evalúa el papel de China en las cuestiones globales,
tales como gobernanza climática, transición energética o el diálogo norte-sur. Hay un elemento que aporta China que yo creo que va a ser el debate central en el siglo XXI, que es, lo he dicho en más entrevistas y en mi intervención de esta mañana, la subordinación de la economía a la política. Esto es algo muy importante. No nos podemos acostumbrar a que las organizaciones políticas de los países, los estados, se tengan que someter a los intereses particulares de multimillonarios. China tiene muchas empresas muy importantes, tiene empresarios muy importantes, pero esos empresarios no mandan en el Estado, están subordinados al interés general que define en este caso el Estado. Enfrentar los desafíos climáticos en un contexto en el que la posibilidad de un colapso climático global es una realidad, implica que la economía tiene que estar subordinada a la política. Si la economía no está subordinada a la política, podemos caminar hacia el desastre. Si la política se convierte en una mera prolongación de intereses económicos individuales de los superricos, caminamos hacia el desastre. En ese sentido, China aporta una visión en la que la planificación económica implica una subordinación de la economía al interés general que defina un Estado. El Estado se podrá equivocar, podrá haber fines políticos que fracasen, podrán criticarse los déficits de participación popular. No soy un ingenuo, pero siempre será más racional planificar políticamente la economía a pensar que los ultra ricos pueden parasitar el Estado y definir los estados en función de sus intereses individuales, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos y en sus potencias subalternas. Esa yo creo que va a ser la clave fundamental del debate en el siglo XXI. La subordinación de la economía a la política, el que la política esté por encima de los intereses económicos individuales. Mencioné la gobernanza climática porque justamente está celebrando la cumbre climática en Brasil. Y muchos títulos en los medios de comunicación son muy interesantes. ¿Cómo es posible celebrar un evento climático sin presencia del presidente de Estados Unidos? Su pregunta es muy inteligente. Se podría decir lo mismo de la ONU. ¿Qué sentido tiene que la Asamblea General de la ONU diga una cosa si Estados Unidos se desentiende de eso? ¿Qué sentido tiene que en la cumbre climática se tomen una serie de decisiones si Estados Unidos decide caminar hacia otro lugar? Bueno, pues está bien reconocer que la clave de que al mundo le vaya bien es atar en corto a Estados Unidos. ¿Quién puede atar en corto a Estados Unidos? ¿Quién tiene peso económico, político? ¿Quién tiene peso moral en el sur global, entre los BRICS, para atar en corto al Estado más peligroso para el futuro de la humanidad? China. Y luego, diálogo norte-sur. Más que norte-sur, yo hablaría de centros y periferias. El sur global, que como concepto va más allá de la geografía y tiene que ver con algo muy importante, que es el pasado colonial de los países llamados hoy a liderar el siglo XXI. Eso es muy importante. Desde que el capitalismo es un sistema histórico, el liderazgo político, cultural y civilizatorio lo han tenido potencias de matriz cultural europea, fuera Gran Bretaña o fuera Estados Unidos. Eso está cambiando. Ese nuevo sur global está liderado por potencias que padecieron los horrores del colonialismo y que padecieron el racismo colonial europeo. Yo creo que es extremadamente excitante imaginar un siglo XXI distinto, en el que el diálogo norte-sur, o de los viejos centros y las viejas periferias, se hace desde una posición completamente distinta en términos jerárquicos. El sur ya no tiene que mirar al norte desde abajo.
Muy al contrario, el sur puede mirar al norte cara a cara e incluso puede decirle al norte, ustedes ya no mandan. Hay un polo distinto. La imagen de la cumbre de Shanghái hace 2 meses o 1 mes y medio era un mensaje al norte diciendo, aquí ya no manda solamente Estados Unidos. Aquí estamos nosotros con otro tipo de liderazgo y creo que es un mensaje esperanzador también para los pueblos del norte. En el actual contexto global, ¿cree que la izquierda europea debe replantear su relación con China y con los países del sur global? No sé si existe una suerte de izquierda europea. Digo esto con conocimiento de causa. Yo estuve en el Parlamento Europeo, después, junto con Jean-Luc Mélenchon y Caterina Martins, formamos un partido europeo, Ahora el Pueblo. Mi compañera Irene Montero es eurodiputada, habló con ella muchas veces y me explica el funcionamiento de las distintas familias de la izquierda europea. La izquierda europea es algo muy complejo y efectivamente la relación con China es un tema de discusión. El partido al que yo pertenezco, Podemos, ha sido muy claro en este aspecto, diciendo nosotros queremos tener una relación de amistad y queremos tener una relación de cooperación. Cuando se produjo recientemente una reunión entre representantes del Partido Comunista de China y Podemos, que se habían reunido también con otras formaciones políticas de España, lo que dijo mi partido es, nosotros queremos hacer esta relación pública. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Nos gusta tener esta relación, queremos hablar de política, podremos tener diferencias, pero queremos construir una relación de amistad. Y pensamos que esto sería bueno para el conjunto de familias europeas de la izquierda. Tengo la intuición de que cada vez más sectores políticos de la izquierda europea nos van a dar la razón precisamente porque estamos en una coyuntura geopolítica en la que hay que tener amigos para hacer política. Y tus amigos no tienen que pensar exactamente como tú en todas las cosas, puede haber enormes diferencias, puede haber cuestiones irreconciliables, pero en un contexto geopolítico como el actual, las alianzas son condición de posibilidad para avanzar. Y en ese sentido, creo que la izquierda europea debe aprender mucho de la izquierda latinoamericana a la hora de definir cuáles son sus relaciones estratégicas de amistad. ¿Cuáles creen que son los principales sesgos y carencias en las maneras en que los medios de comunicación occidentales que informan China? En general, los medios de comunicación occidentales o bien orientalizan a China, en el sentido que le dio Eduard Said a esta expresión, como de atribuir, digamos, como una serie de arquetipos y a partir, digamos, de ahí como simplificar una realidad extremadamente compleja y muy difícil de entender para los que procedemos de una matriz cultural distinta, y últimamente actúan con muchísima agresividad, porque Estados Unidos ha decretado que tiene que haber una agresividad mediática contra China. Esto no es nuevo, esto ha existido en muchos contextos, pero es verdad que en los últimos tiempos se ha acrecentado esa agresividad. En particular, vivimos en sociedades en las que la socialización de la gente es fundamentalmente mediática. Lo que pensamos, lo que sentimos, cómo nos vemos como individuos, como miembros de una colectividad, como naciones, es algo que se forma en función de nuestra sociabilidad mediática. Son los medios de comunicación los que nos enseñan a pensar, los que nos enseñan a hablar, los que ponen palabras a las cosas. Es algo que la derecha a nivel mundial ha entendido siempre. Por eso han tratado de controlar siempre los periódicos, las televisiones. Por eso Elon Musk se compró Twitter. Siendo vicepresidente del gobierno, me di cuenta
que quería seguir haciendo política desde otro lugar. Quería seguir haciendo política teniendo nuestro propio medio de comunicación. Eso es Canal Red, que nació en España, pero que ya está en América Latina y que busca aliados, busca amigos, busca crecer con medios modestos, pero desde la convicción de que la política no solamente se hace desde las instituciones administrativas de gobierno. La política se hace en lo social y la política se hace también en lo mediático. Es, si quiere usted, una manera de aterrizar la visión de un marxista italiano que sigue siendo muy leído y muy citado, Antonio Gramsci, que decía: el gran terreno de combate político es la ideología, es lo que podría llamarse ahora la cultura. Por eso ahora siento que sigo haciendo política, pero desde un ámbito distinto al de la política institucional, al de la política de gobierno, y que es igual o más importante, y bueno, en eso quiero seguir. Después de dejar la política institucional, regresó al ámbito mediático. Y como profesional de los medios, ¿cómo aborda la cobertura de los temas relacionados con China? Como decía antes, genera un interés que nunca deja de sorprenderme. ¿Cómo es posible que cuando hablemos de China haya tantos latinoamericanos y tantos españoles que nos presten más atención que cuando hablamos de cualquier otro tema? Es como si China ya no estuviera tan lejos. El que nosotros hagamos un programa sobre el último plan quinquenal del gobierno chino y que eso lo vea tanta gente y que genere tanto interés, yo creo que señala una serie de transformaciones epocales que se están produciendo. Creo que se empieza a mirar a China de otra manera. Creo que cada vez hay más interés en la política china, creo que cada vez hay más interés en los logros de China. TikTok ha sido una revolución en las redes sociales y en la manera en la que se socializan los jóvenes. Creo que lo que queda de siglo no se va a dejar de hablar de China, y estoy muy orgulloso de que nuestro medio de comunicación dé una cobertura que no es nada habitual ni en nuestro país ni en América Latina a lo que ocurre aquí. Estoy muy contento de haber venido, espero que sea el primer viaje de muchos y que podamos seguir cooperando y que podamos seguir haciendo cosas juntos en un siglo en el que yo creo que China va a ser un foco de atención para el conjunto del mundo y que además tiene muchos medios y muchos instrumentos para influir. Al final reiteramos el agradecimiento por recibir nuestra entrevista, señor Iglesias. Muchas gracias. Con las ideas compartidas por Pablo Iglesias, queda claro que la cooperación entre China, España y la Unión Europea sigue abriendo espacios de entendimiento y desarrollo mutuo. Desde las oportunidades que ofrecen las energías limpias, la innovación tecnológica y el comercio, hasta el fomento de un diálogo más directo entre nuestras sociedades, sus reflexiones muestran que una agenda constructiva puede fortalecer la confianza y ampliar los beneficios para todos. En un mundo de cambios rápidos, apostar por puentes y no por distancias se vuelve más necesario que nunca. Precisamente en este espíritu de colaboración surgen nuevas oportunidades para avanzar hacia un futuro más estable y próspero. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por su confianza. Hasta la próxima emisión.